y por eso es interesante hablar con Omar Neira, que es doctor en salud pública en Perú, justamente uno de estos dos países señalados por este informe, que nos va a tratar de ayudar un poco a entender cómo es que, bueno, la contaminación ambiental puede terminar matándote. Doctor Neira, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Darío, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Es un placer de conversar contigo. Primera pregunta. ¿Cuál es el mecanismo, para entender, el mecanismo causal a través del cual la contaminación que está en el aire, entiendo que por ejemplo, por lo que generan los autos, por lo que generan las industrias, puede terminar degenerando en enfermedades que pueden terminar en la muerte? Es evidente que el desarrollo tecnológico nos ha traído algunos efectos negativos y uno de ellos es la alta contaminación, sobre todo en ciudades con muchos habitantes. Lima, Bogotá, Buenos Aires también entiendo, pero a ver, con más de 10, 11 millones de habitantes te genera un movimiento enorme, una industria y sobre todo la industria automovilística que te va a contaminar, entre otras industrias, el ambiente y te produce unas partículas muy pequeñas, alrededor entre 2 y 8 y 10 micras, realmente son imperceptibles para el ojo del ser humano, pero que estas van a ingresar al cuerpo a través de la respiración, básicamente, y nos afecta primordialmente las vías respiratorias, o nos crea alergias, problemas respiratorios, problemas pulmonares, y también se está evidenciando que algunos efectos cardiovasculares importantes. Y entonces estas partículas que vienen del desarrollo industrial como efecto negativo, cuando no se gestionan adecuadamente y no tenemos algo que yo le llamo ciudades saludables, porque no hemos gestionado todo alrededor de esta industria, vamos a tener efectos negativos, como expresa muy bien este estudio de Lancet. Ahora, digo, estamos hablando de algo que obviamente no se puede ver. Estamos hablando de partículas tan diminutas que son imposibles de ver. Entonces eso hace que por ahí no nos damos cuenta que es eso lo que nos termina por ahí provocando muchos de estos malestares que quizás no terminan en la muerte, pero sí en una afectación de nuestra salud. ¿Cómo se ataca algo que justamente no se puede ver? El deterioro pues en la salud es importante, pero el ejemplo de SARS-CoV-2, que era invisible, y con políticas a veces adecuadas o inadecuadas a algo invisible, nos tiene que hacer reflexionar qué hacer. Entonces acá la reflexión es esta. ¿Podemos dejar de tener un desarrollo industrial que nos ha permitido ciertos estándares de vida? Creo que no. Lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente para que estas partículas, digamos, sean lo menos dañino posible. Y entonces una de las recomendaciones que la propia OMS hace es esto que se llaman ciudades saludables. Y parte de ello es tener espacios verdes importantes en nuestras ciudades que permitan la gestión, digamos, el desecho adecuado de estas micropartículas, y así como empezar a pensar en que las tecnologías verdes deben ir reemplazando a estas industrias del carbono, del petróleo, a futuro, poco a poco, y en países pobres como los nuestros, haya un equilibrio entre ese riesgo de efectos tóxicos de este desarrollo industrial y un desarrollo natural y humano en protección de la salud. Y es necesario como sociedad que tenemos que empezar a pensar cómo construir entornos y ciudades saludables. Y ahí el pensar en verde, esto es complejo, pero toda persona debería, entre comillas, esto es anecdótico, metafórico, tener un árbol que le permita, digamos, la gestión de estos tóxicos contaminantes. La industria del automóvil es la principal, posiblemente, contaminante de estas partículas. Y a partir de ahí empezar a ser conscientes de generar menos, y lo que se genera se gestiona adecuadamente para evitar. Pero al ser invisible va a estar presente. Acá en Lima se ha determinado qué zonas son las de mayor, digamos, presencia de estas PMA, que se llaman micropartículas, y a partir de ahí, en las zonas que se ha podido gestionar solo, con espacios verdes, se puede tener un mejor estándar de vida. O sea, la presencia de árboles hace posible que esta parte de estas partículas de alguna manera se absorban y no terminen todas dentro del cuerpo humano.
Digamos, hay una gestión ahí compleja que todavía no está determinado cómo, pero digamos, estas micropartículas al parecer se pueden atenuar adecuadamente con la presencia importante de espacios verdes, llámese árboles, jardines, pero a eso deberían ir, digamos, nuestras ciudades que están altamente tuburizadas, donde hay espacios, edificios, donde no existe un metro cuadrado para un ser humano. Se estima que deberían ser 8 o 9 metros cuadrados por ser humano en ciudades importantes. Inviable en este momento, pero hoy la tecnología permite de tener terrazas, azoteas, tener mucho espacio. O sea, deberíamos pensar como familias las posibilidades de los ciertos espacios tener muchas plantas que te permita evitar que haya una alta contaminación y a partir de ahí empezar a manejar estos factores, porque es evidente que la salud se afecta importantemente a nivel respiratorio y ahora sabemos a nivel cardiovascular. Ahora, veíamos imágenes que sobre todo impactan mucho de Santiago, ¿no? Que es aparte Chile el país con la mayor mortalidad. Digo, ¿cuánto influye también la geografía? Porque como sabemos, por ejemplo, de una ciudad como Santiago que en el marco de un crecimiento industrial medio desorganizado, además tiene esta característica de estar como en medio de un valle que hace que se instalen de alguna manera estas nubes tóxicas, por así decirlo. Definitivamente, ¿no? Ahí los expertos en esta área nos deben ilustrar un poco más, pero parece evidente que la situación geográfica de ciertas ciudades las hace más o menos vulnerables a estas contaminaciones atmosféricas. En Lima también sucede esto. Durante el invierno tenemos un cielo nublado, poco a poco movimiento de aire, y eso permite que pues haya poco intercambio. Entonces son ciudades desérticas y hemos podido lograr hacer ciudades de 10, 11 millones en desierto. Una gestión complicada del agua, pero a partir de ahí creo que debemos repensar. Es por eso que ciudades donde haya mayor presencia de árboles o ciudades en otros ambientes o contextos geográficos tienen menos presencia de estos contaminantes atmosféricos. Y es a partir de ahí que los especialistas deben empezar a ayudar a la sociedad, a los tomadores de decisiones, es decir, cómo gestionar. Creo que es posible. Será mucho más costoso y complejo, sí, pero será posible tener ciudades con unos entornos mucho más saludables en todo contexto, incluido la contaminación atmosférica, que permita bajar estos índices de mortalidad o enfermedad que estamos viendo, como esta publicación que tú la comentabas bastante bien. Esto es real, esto está sucediendo, esto no es un mito, y habrá muchas personas que expresen y digan, pero esto no. Sí, sabemos que la contaminación en todo aspecto afecta la vida de los seres humanos. Claro. Omar, le hago una última pregunta. No quiero pecar de escéptico, pero cierto escepticismo no puedo evitar. Uno ve Copenhague, Ámsterdam, ciudades que efectivamente lograron reducir el uso de autos, que lograron reducir la presencia de fábricas contaminantes. Estamos hablando, insisto, Ámsterdam, Copenhague. ¿Ve viable transformaciones de ese tipo en nuestra desorganizada y caótica América Latina? Una pregunta difícil, complejo para poderte responder de nuestra Latinoamérica, pero yo soy creyente que si lográramos cambiar conductas y como sociedad presionar a los tomadores de decisiones que se empiece a discutir estos temas, podemos ser en algunas décadas Ámsterdam, Copenhague. A ver, ellos son tan seres humanos como nosotros, pero lograron gestionar no solo la contaminación, sino es un modo y un entorno de vida. Hacer aquello que se llama vivo y trabajo en 15 minutos. Y no se trata de hacer ciclovías. Acá en Perú, en Lima, en pandemia, se ha hecho mucha mal organizada ciclovías donde el riesgo de muerte por un atropello es mayor que lo otro. Y entonces se trata de repensar todos como sociedad para poder pensar y decir, ok, ¿cómo me muevo? Si trabajo cerca, me muevo en bicicleta y las autoridades te ofrecen vías adecuadas de bicicleta y eso disminuye la contaminación automovilística y todo ello va positivamente sumando a un cambio, digamos, estructural de todo esto, porque, a ver, ahí viene ya otros aspectos de la salud, como salud emocional, el cáncer condicionado por todo esto, que puede empezar a mejorar en la medida que todos empecemos a discutir y visibilizar este tema. A ver, siempre habrá un primer paso y todos debemos, noticieros como el que acabas de hacer, estás haciendo en este momento,
son los primeros pasos para sensibilizar a la sociedad y los tomadores de decisiones de que este es un problema real. Si en un momento en Ámsterdam hace 50 años posiblemente se pusieron a pensar de que acá no había un problema, y hoy la gente se mueve con bicicleta, pero necesitamos tener transportes sostenibles. Creo que la apuesta por los trenes es más adecuada que por las vías de automóviles. Es un tema complejo, pero con una mirada integral creo que es posible salir y empezar a visionar en unas décadas unas ciudades bastante distintas. Yo le llamo ciudades saludables y estamos en mi país trabajando fuerte para que las autoridades tomen en cuenta esto y a ver si algo se puede hacer. Esperemos que se pueda, por el bien de todos. Omar Neira, muchísimas gracias por este tiempo con News. Gracias, un abrazo, que estén bien.